Hola Hola. gente, un día más aquí con ustedes. Pues hoy vamos a visitar lo que es el monasterio de Alcobaza. A este monasterio también se le conoce como la Abadía de Santa María de Alcobaza y es la primera obra gótica que se hizo en suelo portugués. Entonces vamos a ver un poco de historia Sí, de este monasterio. vamos a ver ¿Sí? um pouco de história. Vamos ensinar aqui para vocês Así es. sobre o monastério e também o que há cerca, né? E nós podemos ver que há muitos restaurantes, muitas coisas. Es una ciudad bonita, muchos restaurantes, hay parques bonitos. Entonces vamos a ver, esta obra es importante por su trascendencia histórica. Tiene cosas padres adentro, también hay gente enterrada ahí adentro. Entonces vamos a averiguar. Sim, vamos averiguar. Venham com nós. Vamos. Bueno, entonces ustedes pueden ver aquí à frente hay muchos restaurantes, ¿sí? Muchos cafés, hay algunas tiendas también. Para acá dice hay correios, bancos, hay una otra tienda Hay daquela hotel. Grab and Go. Hay lugares turísticos y hay ese espacio que ya les hemos mencionado que es para comprar comida en maquinitas para llevar. O sea, bueno, es como, sí, maquinitas de comida, de Y aquí refrescos, de comida. aquí hay un monasterio. Este monasterio fue construido en 1178 y es considerado una de las 7 maravillas de Portugal y también es considerado patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Entonces, o sea, esa es la relevancia que tiene este lugar. Como ven, padrísimo, ¿no? Sí. Vamos allá, vamos a ver cuál es el costo para entrar aquí. Que con certeza es un lugar que paga, ¿no? ¿Sí? Un monasterio Pues es que de normalmente... este tamaño no va a ser gratuito, ¿no? Pero es que también hay que tomar en cuenta que construcciones como estas que tienen un valor histórico y que bueno, aunado al hecho de que ya es considerado patrimonio de la humanidad, tiene que tener ingresos porque hay gastos de manutención. Entonces, recordemos que todas las cosas se van deteriorando, pero imagínense, si estas esculturas y todo esto está todavía en buenas condiciones y todo eso es por la manutención, y nos ha tocado realizar. Então aqui são os boletos e na entrada é para acá para a esquerda. Pero aqui Esta es la iglesia. pero aqui é a igreja, vamos ver se nós podemos entrar na igreja. Será que podemos ou não? Sim. Esta iglesia está formada por la parte central y tiene 2 alas laterales para simular la forma de la cruz. Vamos Más a ver. adelante vamos a ver las alas laterales. Y si se dan cuenta, o sea, sí es totalmente gótico el estilo. É bonito, né? ¿Quién gusta del estilo gótico? Sim, a pesar de ver as pedras aqui, né, que foram. Maravilloso. Sim. Este lugar también da entrada, bueno, no deseable, pero también aquí se hacen conciertos. Mira. Para acá, cuando tú vienes de allá, que tú pasas por aquí, creo yo. Lo que les decía, esta parte es la Então. entrada a la cruz. Es acá, esta parte de la entrada y tiene 2 alas laterales para que simule una cruz. Vamos ver aqui o que é isto. Ali tem Ah, mira, aquí están las tumbas, aquí están. túmulo de Dom Pedro I. Estás acá, ¿no? Es una figura de una túnica. Todo está hecho a mano. O sea, es impresionante. Me encantan las esculturas porque de verdad yo no tengo la facilidad, o no la tendría, de poder hacer
en piedra y simular tela, simular una casa, todo Ay, eso que ellos hacen es cabeza de maravilloso. Don Pedro I. Y la de Doña Inés de Castro, ¿Y este qué es? con una expresión tranquila. También tienen braille para aquellas personas lenguaje inclusivo. Ya. Y también tienen códigos QR, que bueno, yo no los veo. Es como la réplica. Representa para la versión De la de allá. Esta es la de la reina esta. De la en doña esta. en audio. La otra no. Esta otra. Pues vamos a saber un poquito la historia de aquí de Don Pedrito, Don Pedro. Él fue rey de Portugal y él de hecho primero estuvo casado con otra persona antes de casarse con Doña Inés, que ella era parte de la corte de su ex esposa. Entonces, pero ellos se enamoran y ella era familiar de los reyes de Castilla de España. De Castro de España. Entonces, de Castro. Entonces, lo que sucede es que fallece la primera esposa y luego él llega al trono a ocupar su lugar con su nueva esposa, que es Inés de Castro, porque a final de cuentas su familia no vio mal que fuera una de las doncellas de su ex esposa con quien se fuera a casar, y entonces ellos están ahí, pero hubo un tiempo en el que parte de la corte se alían para asesinar a doña Inés y él es apoyado, bueno, en las guerras que se hicieron, que de hecho situó Porto por 2 semanas, utilizando los ríos, el Duero y el otro, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el otro río? ¿Cómo se llama lo qué? El otro río que está, no es Duero, es el Duero y el Miño. O sea, ya ver. Entonces, él sitúa la ciudad de Oporto por 2 semanas y devasta el país entre los ríos Duero y el río Miño. Entonces, aquí él recupera el control, ¿no? Porque está aparte respaldado por la familia de su esposa, que era una familia, pues también de las castas grandes de la época, ¿no? De la gente poderosa. Y aquí vamos a encontrar sus tumbas, que aparte estos que estamos viendo son sus réplicas. Y vean un dato curioso, ¿no? Como aquí en parte de la réplica tiene su perro y unos querubines. Igual ella tiene a sus querubines. Y aquí también tiene otro animalito, pero no sé qué es. No es un gato, ¿no? Creo que sí, no sé, pero es otro animalito. ¿Y qué cabeza? ¿Qué cabeza? Entonces las cabezas de ellos. Y no hace confusión con Dom Pedro I, que fue de Brasil. Es totalmente diferente. Este fue el rey de Portugal y el otro hacía parte de la independencia de Brasil. O otro Dom Pedro I, mas no son los mismos. Esta cabeza de Dona Inés de Castro. Y aquí también hay que ver unos datos súper importantes como la mano derecha, o sea, los detalles que tiene que tener. La mano derecha toca la punta del collar que está utilizando y su otra mano tiene sosteniendo un guante. Y en la de su esposo, en la de Pedro, vamos a ver que la mano derecha igual tiene sosteniendo el puño de la espada y con la mano izquierda agarra la funda, ¿no? La vaina con la que está enrosada la espada. Los rostros me impactan, creo que similares son, y como en la réplica incluso marcan la falta de trocito de nariz. Sí. Vamos, estamos por aquí. Este aquí o que é? Este Ella aqui es é uma ella, tumba. É Doña tumba Inés. de Dona Inés, vamos a ver aqui. Vamos a ver qué animalito es lo que tiene ahí. Tumba de Dona Inés de Castro. Aqui te diz aqui a explicação. Aí.
Está representada subidas de escenas de la vida y muerte. Vamos a pasar aquí. Salvación de los inocentes y la condena de los culpables. Sí. Voy mejorando mi portugués. Sí, vamos a ver qué más hay acá para nosotros. Unas pinturas. Podemos entrar en un monasterio, ¿no? Este aquí, vamos a ver este aquí primero. ¿Quién que es este? Este aquí es Santo Antonio de Lisboa y Padua. Protector de los pobres y de las cosas perdidas, ¿no? Ahí. Aquí, si tú quieres poner una vela, ¿no? Sí, poner pero una no se la moneda pones de 50. una moneda de 50 y se encienden porque no son velas reales, son velas. Son luces, ¿no? Ajá. Este otro aquí es Santo Protector de los Pescadores. Entonces este es el Santo Protector de los Pescadores Y de aquellos que sufren dolencia en los pies. pies. Órale. Esta es aquí la oración, ¿no? Está aquí o que quiere. Vamos a ver aquí. Aquí puede caminar también. Recuerda que aquí estamos dentro de la iglesia, ainda não estamos no monasterio, ¿no? Ajá, aquí estamos con la ¿Quién que es parte de la esta? iglesia. Santa Ana, Portugal, século XVIII. Está hecha de madera. Vamos ver outro aqui. Este aqui também é Virgem Maria. Esta es la Virgen María. Cada lugar desse aqui deve ter alguma representação. Son como pequeños nichos. Este aqui é Cristo. Que é Cristo, Portugal, século XVIII também. Acho que a maioria... Una representación, ¿no? É uma representação, mas deve ser século XVIII. Este outro é São José. Sí. San José, San José. Ya sé, María de la esposa de... o sea, sí. La esposa de San José. Este aqui, São Joaquim. Não sei, Nossa Senhora de Fátima. Também tu podes poner uma vela aqui. Cuando hacen los niños a los lados faltaban. São os dois pastorinhos. Pero son tres, recuerda que son tres. No son dos. De Fátima também. Aqui é uma oração de Nossa Senhora de Fátima. Nós outros também temos um vídeo de Fátima. Está em nosso canal também, né? Que eu vou deixar aqui na descrição Para que puedan ver en la descripción va a quedar el video que también hay de Fátima. Que tem a história desses dois De los dos niños, que son, Entonces, es parte de tres pastorcitos, que se les apareció la Virgen de Fátima. Aqui, ó. Temos aqui um altar. Agora que saímos do outro lado da... La otra ala, que La es otra la ala. otra parte de la cruz, y aquí está Aqui, Pedro primero con... Aqui podes entrar. Aqui. Allá estaba Doña Inés Vamos y a acá está Pedro. Aqui está Pedro. Vamos a ver. Esta es la tumba real de Pedro. Será que é? Sim. Aqui, ó. Está con su perro. Aqui é o túmulo de Dom Pedro. Bueno, la niña se partió la cabeza y con sus querubines. Y abajo son unos leones sosteniendo. Este aqui é São Bernardo. Este aqui é São Bernardo de Claraval. É isto?
Virgen con Menino Santa María de Alcobaça. Qué bonito. La Virgen con el Niño Santa María de Alcobaça. Panteón Regio. Sí. Aquí están enterrados porque este es como que el panteón real. Y aquí se encuentra la infanta Sancha de Portugal, hija del rey Alfonso III. Los infantes, o sea, los niños Fernando y Vicente, hijos de Alfonso III. Beatriz de Castilla, esposa de Alfonso III de Portugal. Y la Urraca de Castilla, la esposa de Alfonso III de Portugal también. Alfonso II de Portugal también. Y está Alfonso II y Alfonso III, esos están en la capilla de San Bernardo, que también está aquí adentro. Y aquí tengo. Bueno, entonces ahora ya vamos de salida de lo que es la iglesia y vamos ya a ver la entrada, cuánto cuesta la entrada al monasterio y poder entrar y ver el monasterio por dentro, que es importante porque además de ser el primer monasterio de estilo gótico, también fue de la orden, fue el primer monasterio que hubo de la orden del Cister, así se llama, Cister, y fueron los primeros que estuvieron aquí, de ellos. Vamos a ver acá. Entonces vamos para acá, para la salida. Para acá, porque aquí también dice que poderia ir más. Mas creio que vamos ver lá os boletos. Vamos a ir para los boletos. Vamos para os boletos e provavelmente acho que a entrada talvez esteja por allá também, né? Ajá, debe de estar por allá. Es impresionante el cambio de temperatura que hay. Sí. Porque aquí, ¿sabes? Se siente un poquito de calor porque hay algo de sol. Pero el monasterio sí está frío, o sea, está fresco. No helado de que me congeló, pero sí está fresco. Y no me imagino esto así. En un día de esos que las temperaturas son bajas, esto va a estar tremendo. ¿Escuchan ese ruido? Ese ruido está en todos lados. Y siempre es a la 1 de la tarde cuando lo ponen porque es para decir que es la hora del almuerzo. Entonces todo el mundo sale de sus trabajos a almorzar. Eso sí, acuérdense bien, en Portugal tienes que respetar la hora del almuerzo porque la tienes que respetar. Todo cierra. O sea, no es como nuestra costumbre en Latinoamérica, de que comemos como eso a las 2, 3 de la tarde y es para nosotros, o sea, nuestra comida es su almuerzo, por decirlo así. Pero en Latinoamérica en partes. Bueno, en partes. En Brasil tiene sus México, horarios también. No, ajá, pero en México no. O sea, en México, pues tú vas a un local comercial y pues la verdad es que la gente está trabajando todo el tiempo. O sea, tienen como turnos para salir a comer, pero siempre hay gente trabajando. Aquí todos se van a comer y bye, no vas a encontrar, si a esta hora, o sea, como a las 2 de la tarde, 3, que ya nos dio hambre, no vas a encontrar algo abierto. O sea, van a estar cerrados porque los señores a la hora del almuerzo y aparte después abren de nuevo, como a las 3:30 están cerrando todos los lugares, ¿no? Sí. Cuando es comida, a las 3:30 están cerrando todo. O sea, si tú a las 3:30 quieres comer algo, no vas a encontrar nada de ahí hasta como por las 7 de la noche.
que não, entonces vuelven a abrir para cenar. Não, mas tu encontras cafés. Encuentras cafés, que pero quer no me comer refiero a uma un hamburguesa, restaurante de comida uma sanduíche, por bien. exemplo. Não comida, mas quer comer uma O sea, sanduíche. si quieres algo de comer así como rápido, tipo sándwich así, eso sí encuentras. Pero si quieres comida de sentarte, un plato bien, no vas a poder hasta las 7 de la noche. Não, tu podes em algumas cidades mais grandes, puede onde o ser turismo, igual em ajá. Lisboa, tu encontras. En Lisboa debes de encontrar, en Porto también debes de encontrar, que son como las más grandes. Depois quero saber o que é aquilo lá arriba lá. Tem uma coisa lá arriba, uma ruína, não? Hay una ruina, pero aparte hay un museo aquí. Nós depois temos que chegar allá para ver o que é aquilo. Bom, Bien, vamos a ver aquí. No, aquí uma- todavía no. não, Esta aqui es uma. una tienda. Ainda é para Son cá todas ainda. las tiendas de souvenirs Vamos chegando, de seguindo. todos lados. Bueno, hemos llegado a donde está la taquilla de entrada para el monasterio. Ah, monastério de Alcobaça. Pode comprar ticket em linha também, não? Ya pueden venir con sus tickets en línea. Aquí tienen ya un código de barras, digo un código QR, donde se pueden bajarlo en línea y pueden comprarlos. Pero bueno, nosotros ya estamos aquí, así es que vamos a entrar.